Bendición, gracia y paz. Bienvenido una vez más a nuestros devocionales diarios. Saben que vamos a iniciar una nueva temporada que se llama Entre el llamado y la conquista. Nosotros tenemos un invitado hoy. Esta temporada se va a basar en el primer libro de Samuel. Entonces tenemos una antesala a lo que será el inicio formal. Estamos haciendo unas entrevistas. Hoy nuestro invitado especial es el hermano Rolando Santana, con quien vamos a hablar brevemente sobre el tema Dios usa lo que otros descartan. Bienvenido, hermano Rolando. Bueno, bendición, gracia y paz. Les amamos mucho en el Señor y estamos aquí para darle una palabra de Dios que los ayude en nuestra vida cristiana y en nuestro arduo caminar conforme a lo que Dios nos ha ayudado para hoy. Excelente, excelente, hermano. Así lo creemos que así será. Yo voy a leer una porción de la palabra que está en Primera de Samuel, capítulo 16, su versículo 11, en la versión Reina Valera. Dice así: entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aquí vemos en esta porción de la lectura que el padre de David aparentemente olvidó presentar a su hijo menor ante el profeta Samuel, quien pretendía seleccionar uno de sus hijos como rey. Aunque David no estuvo presente inicialmente, pero Dios lo introdujo. Y no como un simple participante, sino para que sea seleccionado por orden divina. Así que gracias nuevamente a la audiencia del canal Bendición, Gracia y Paz. Y bueno, vamos a arrancar, vamos a aprovechar nuestro invitado, hermano Rolando Santana, con el tema que tenemos para hoy. Dios usa lo que otros descartan. Hermano Rolando, en tu experiencia personal, ¿qué te enseña la unción de David sobre cómo Dios elige a la persona? Bueno, una excelente pregunta. Sabemos que Dios, conforme a la unción, no escoge como escoge el hombre. Dios elige de forma diferente, ya que Dios ve el corazón, ya que Él puede ver más allá de lo que tú y yo podemos ver. No se enfoca en atributos físicos o cosas que hayamos alcanzado nosotros por nuestro propio logro, sino que Él ve el corazón. Y sabemos que un corazón rendido totalmente al Señor, también todo nuestro cuerpo estará rendido. Dios no necesita ver mis atributos físicos ni cualidades físicas, ya que la unción que Dios va a proveer, va a capacitar, va a armar para dicha función en Cristo. Así que Dios, para elegir, lo que ve en nosotros es el corazón. Y no solamente lo vemos en el capítulo 16, el versículo 5 y el versículo 6, sino que también Jesús revela que en su primer discurso, en Mateo 5, nos muestra que es bienaventurado el pobre en espíritu. Y cuando hablamos de un pobre en espíritu, podemos ver que un pobre en espíritu es un dependiente de Dios. O sea, el pobre en espíritu no confía en su propia justicia, capacidad o sabiduría, sino que depende totalmente de Dios. Excelente, excelente. Hermano, me gustó que lo haya conectado con Jesús, porque a veces nos quedamos solamente en la historia primera de Samuel, que es muy buena, que Samuel, con toda la experiencia que tenía como profeta y como con un sentido espiritual agudo para escuchar la voz de Dios, pero él estaba tratando de elegir con lo que veían sus ojos. Pero me gustó que lo pudiste enlazar en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús, haciendo referencia a los pobres en espíritu. Muy bien. Bueno, yo creo que de aquí podemos pasarnos a ver por qué muchas veces nosotros menospreciamos lo pequeño, lo joven. A ver qué nos tiene que decir sobre eso. Sí. Mira, el menosprecio, qué bueno que usted pregunta, porque sabemos que David era joven. El menosprecio es un
es una cualidad del ser humano, de la carne, porque mayormente Dios no tiene esa formalidad, Dios no hace excepción de personas. Pero le voy a comunicar algo que tengo aquí conforme a eso. Lo primero es que tratamos de ajustar el tamaño de lo que tenemos físicamente a la grande o al grande problema que tenemos enfrente. Y nos olvidamos que no estamos solos, que Amén. no nos llamamos nosotros mismos. Amén. Y buscamos solución humana muchas veces y buscamos solución física a problemas que se originan más allá de lo físico. Amén. O sea, que si el problema se origina en un lugar que yo no puedo ver, yo tengo que buscar también en ese mismo dominio espiritual para poder vencer. Y no solamente depende de el mucho tiempo que yo tenga en Cristo. Por eso muchas veces hasta nosotros mismos nos despreciamos como jóvenes, pero tenemos que saber que Dios puede empoderar a un joven para la batalla. Yo tengo que decir que aquí yo anoté y puse, con el tamaño de la experiencia vivida y las cosas que hemos pasado, nos da a nosotros una sabiduría conforme a lo mucho que hemos vivido. Pero la sabiduría que viene de Dios puede venir sobre un niño, sobre un joven, sobre un anciano o sobre un adulto cualquiera. Así Eso es. lo vemos porque David fue empoderado en el capítulo 17, fue empoderado para enfrentar un gigante en batalla cuando él era solo un joven. Amén. Pero él sabía que no estaba solo, sino que Jehová estaba con él. Amén, excelente, excelente. Wow, quiero destacar algo importante que dijiste, hermano Rolando, cuando decía que a veces nosotros mismos nos menospreciamos. A veces la gente, ellos mismos se menosprecian, porque hay una tendencia a veces al menosprecio, a los jóvenes, a los pequeños. Entonces, muy importante que hayas resaltado eso. Tomando eso en consideración, ¿qué consejo nos da? ¿Cómo animar a alguien que siente que no encaja, que de la gente que no está escuchando? ¿Qué podría decirle? Bueno, conforme a eso, tenemos dos cosas. Primero, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 28, 29 y 30, nos deja claro a nosotros que Dios escogió a los vil y a los menospreciados para avergonzar a los sabios. Amén. Todo esto con el plan perfecto de Él mismo ser exaltado. Amén. El versículo 30 diría, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea que Dios escoge eso que la gente desecha y lo lleva a lo alto, y siempre va a ser con el fin de que su nombre sea levantado, de que su nombre sea glorificado. Pero ¿cómo podemos animar? ¿Cómo podemos animar a alguien que se encuentra en ese estado? Bueno, aquí yo anoté cómo animar a alguien que se siente que no encaja. Amén, amén. Aquí deberíamos iniciar mostrándole que Dios ni se equivoca ni comete errores en nuestra fabricación. Excelente. Y que nos hizo a cada uno con cualidades necesarias para los demás, ya que somos un cuerpo y como un cuerpo todos debemos estar participando los unos con los otros como miembros del mismo cuerpo. Son necesarios todos los miembros, según 1 Corintios 12, del 12 en adelante, nos muestra la necesidad y utilidad de cada miembro del cuerpo, por más pequeño que sea, y nos deja claro que ningún miembro del cuerpo debe ser menospreciado por el otro, no importando su tamaño y utilidad. Excelente, excelente, hermano. Muy buen punto tomado de la Sagrada Escritura, hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo sobre el cuerpo, que todos somos miembros del cuerpo, podemos tener diferentes funciones. De verdad que no pudo ser mejor. De verdad que te felicito por traernos esta enseñanza, esta verdad central de hoy, de que Dios es importante y Dios nos ve diferente
Yo creo que hoy deberíamos preguntarnos, wow, creo que Dios nos está hablando para salir de la caja del menosprecio, salir de la caja de la baja autoestima y pensar como Dios piensa de nosotros. Así que muchas gracias por todo este tiempo, por compartir con esta audiencia todo esto bastante lindo, que la gente quede en la mente que si nos vemos como parte del cuerpo, no importa si somos los ojos, si somos el pie, somos importantes porque Dios nos colocó en el cuerpo. Así que muchas gracias, hermano Rolando, con este tema hoy, sobre este tema tan bonito de que Dios usa lo que otros descartan. Te voy a invitar a que nos despida la audiencia, cada uno de los que nos ha escuchado, que se quede con esta palabra en su corazón, con una breve oración. Así que adelante, hermano. Amén. Bueno, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos ante ti, Señor, y te damos gracias por escogernos, Dios. Gracias por capacitarnos, así como tú elegiste a David, aun cuando fue olvidado por su propia casa. Sabemos que tú no te has olvidado de nosotros, ni de lo que podemos hacer en tu reino. Gracias por capacitarnos, por darnos tu Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad, que nos va a purificar, a limpiar, para que seamos útiles en tus manos, Señor. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, para no despreciar lo que tú has hecho por nosotros y en nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y que esta palabra pueda bendecir a alguien en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias nuevamente, hermano Rolando. Dios te bendiga y te guarde. Y nuestros oyentes que recuerden que Dios te está formando hoy para la conquista de mañana. Amén. Aleluya. Y amén.